Lourdes Vascari, abogada, graduada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Tucumán. Es docente de grado y posgrado de esa misma casa de estudios. Es autora de varios artículos y participó en investigaciones sobre derechos humanos, en especial de niños, niñas y adolescentes y mujeres. Es fundadora y miembro del Consejo Directivo de la organización Andes. Actualmente se desempeña como responsable de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Bueno, muchísimas gracias. Se lo dije personalmente, creo que a todas las que formaron parte de la organización. Una vez más, gracias por invitarnos, por organizar esto e invitarnos a pensar. A mí me resulta doblemente atractiva la propuesta porque hace mucho que no estoy en un espacio de estas características, ni me ponía a pensar en esta clave, algo que diariamente incorporo dentro de mi trabajo. Formo parte de la familia judicial en este momento, aunque soy un error de la Matrix. No soy nacida y criada, entré por concurso en una oficina que nadie entiende muy bien qué hace, pero ni la familia, pero desde adentro y sin la responsabilidad que tienen los que dirigen las unidades jurisdiccionales, en este caso los magistrados, los jueces y las juezas. El trabajo que se intenta hacer desde un espacio de estas características es de diseño de políticas institucionales que tiendan a responder o a resolver algunos de los conflictos que se van identificando. Entonces, ahí va la parte doble de lo que me resultaba atractiva esta propuesta, porque me llevó a identificar, sin quererlo, una serie de problemas que están relacionados con esas cuestiones que no entran hoy en la respuesta judicial y que tienen que ver con los debates pendientes que tenemos en relación a la configuración de la violencia sexual que existe hoy y que no podemos dar respuesta. Yo, un poco retomando lo que se habló ayer de diferentes maneras, me parece que el recorrido de este tema, que ya va a cumplir que estamos casi en los 20 años, condensa muchos de esos puntos. O sea, la serie de reformas que se intentó generar por el año 99 con la modificación estructural del capítulo de este tipo de delitos, digamos, desde el nombre en adelante, respecto de transformando los delitos contra el honor en delitos contra la integridad sexual, también le mereció al feminismo jurídico de aquel momento una embestida en ese momento, el garantismo o el derecho penal mínimo, los referentes de esa movida en nuestro país. Y de hecho hay un libro, una compilación de Aide Virgin, que estaba hecho desde el espacio de la Facultad de Derecho, desde el derecho penal, que es las trampas del poder punitivo, que sistematiza de alguna manera esos debates, o sea, los debates que estaban abiertos respecto de por qué el feminismo estaba intentando con esta herramienta, en el mientras tanto, un poco en la línea de lo que decía Ile, en ese momento la reedición de una discusión de, sí, queremos que arda, pero ¿qué hacemos con la estructura mientras tanto? Y en ese momento también fue el feminismo interpelado en este movimiento respecto de por qué usar una herramienta que discrimina para evitar la discriminación. Y también, por un lado, estuvo entonces campeando ahí el feminismo, dando explicaciones de por qué. Y me parece en esta interpelación que tampoco es gratuita en cuanto a por qué nosotros como movimiento político tenemos que estar dando explicaciones de que no somos inocentes, no somos estratégicas, ¿no? O sea, defendernos de por qué hacemos lo que hacemos, porque siempre hay alguien que nos puede llegar a decir que es mejor hacer otras cosas. Entonces, me parecía interesante que a pesar de el tiempo transcurrido seguimos teniendo escenarios bastante similares, ¿no? Entonces, y me parece que la respuesta sigue siendo bien pragmática en un punto, o se condensa o se explica fácilmente con la cosa de, por ahora esto es lo que tenemos, y no fue poco en su momento
contextualizar que no importa nuestra virginidad existente, no importa nuestros antecedentes sexuales, no importa nuestra práctica, teníamos derecho a ser protegidos ante la agresión sexual, más allá de que no haya un macho herido en su honor o en su bien. Entonces, políticamente eso es importante, aunque sea el cambio del título implicaba algo. Es verdad que, y lo voy a retomar al final, siguen estando pendientes muchas de las cuestiones que estructuralmente seguimos criticando al derecho penal, ¿no? Entonces, la importancia de que la idea de que hay una libertad sexual que la sociedad ha elegido proteger. ¿Qué pasa en Tucumán, provincia conservadora, que cuando analizamos las sentencias, no son muchísimas, pero las sentencias de cámara, es decir, de juicio, de este tipo de casos? A diferencia de Rosario, la cita generalizada, ¿sí?, en general, es la idea de un dona, en promedio, en general. Entonces, la libertad sexual de las personas mayores de 18 años y el libre desarrollo sexual de las menores, teniendo en cuenta que nadie puede introducirse en la sexualidad ajena sin la aceptación voluntaria de la otra persona, con capacidad para consentir y menos si no puede hacerlo. Entonces, y desdoblan la figura, del lado positivo, del lado negativo. Entonces, ya hay una percepción distinta del bien jurídico protegido. Entonces, eso en lo discursivo, por lo menos, hay un punto para decir la problematización ha tenido algún nivel de sentido. O sea, ya no necesariamente buscan o está tan presente la cuestión de violencia. De hecho, se han condenado sujetos por aprovecharse de dos criaturas de 15 y 16 años que estaban en una situación de calle y a cambio de darles comida, o sea, había una cuestión y de hecho con una transferencia de enamorarse una de ellos, una de ellas de este agresor. Bueno, esa situación sin violencia de por medio se ha identificado, se ha condenado. Después veremos que siempre la justicia patriarcal tiene su forma de entrada y entonces hay que pensar que además como tiene hijos con estas dos criaturas no los vamos a meter presos y contempla de alguna manera castigos menos agresivos con ese agresor, pero construye por lo menos la respuesta judicial con un paradigma distinto. Otra cosa que sí se logró en este proceso es que no se discute si, por ejemplo, y de hecho hay una condena, si en cámara Gesell dice, existiendo incluso una relación previa, si esa se identificó como una relación violenta, se lo condenó, ¿no? O sea, y se le da valor a la cámara Gesell y de hecho dicen, no me diga que tenían una relación previa. No es necesario discutirlo a eso. Claramente se identifica que en su declaración y el equipo, el gabinete psicopedagógico que trabaja con la persona da cuenta de que ahí hubo un evento traumático que entonces le creen a la persona. Son casos muy puntuales y son 2016, 2017, 2018. O sea, recién empezamos ahí a ver una evolución. ¿A qué se puede deber? O sea, ¿en qué se ha ido ganando este tipo de cosas? Muy probablemente porque se ha logrado sistematizar o generar un sistema de resguardo de las declaraciones de las víctimas. Con el paradigma de atender especialmente el abuso sexual infantil, se han generado resortes institucionales que permiten declaraciones de las víctimas de agresión sexual en un contexto mucho más adecuado para poder darle entidad a la palabra, no criminalizante y con un contexto de confort. No la toman
el instructor promedio, sino un gabinete que está formado en declaraciones testimoniales de víctimas de este tipo de delitos. Entonces, eso contextualiza, mejora inicialmente la posibilidad de la recepción de esa palabra, y entonces, frente a eso, el tribunal ya tiene menos recursos para cerrar la puerta a esa palabra, ¿no? También, por ejemplo, contextualiza el valor frente a es muy tajante en eso, y es el promedio de casos que en general se resuelven dentro del sistema penal de este tipo de casos, es el abuso sexual infantil por debajo de los 13 años, ¿no? O sea, la indemnidad sexual, esa regla de derecho, o sea, irrefutable, por debajo de los 13 años nadie no puede consentir, les queda cómodos, esencialmente cómodos. Y ese es el gran cúmulo de casos que llegan a juicio oral con una sentencia, ¿no? Entonces, esto también es algo que está bastante aceitado, ¿no? Tenemos, incluso a pesar de que las estrategias de la defensa muchas veces tienden a decir, comprendía, estaba perfecto, de hecho reconoce que tenía, que tuvo relaciones con personas previas, no, la referencia es bastante establecido. Después, por ejemplo, tiene bastante apertura en general los tribunales, cuando han avanzado sobre la palabra de la víctima respecto de las inconsistencias o lo que es bastante frecuente, que es los procesos de retractación de las víctimas de delitos sexuales, en gran manera los tribunales han sido consistentes en sostener que está demostrado que el fenómeno de la retractación es un fenómeno que se da en este tipo de delitos, en general no lo problematizan si no hay pruebas adicionales, o sea, la retractación per se no le quita entidad a esa primera declaración que se puede sostener por otras cuestiones, digamos, por otras pruebas. Y lo que incluso ha sido consistente es que poder entender que hay pruebas, sobre todo que son difíciles, como los testimonios de las víctimas de agresiones sexuales, que si después tienen inconsistencias, el tribunal puede estar a favor de comprender esas inconsistencias en la medida que siga estando probado, haya otros elementos que no desestimen de alguna manera toda la probanza de cargo que tiene el fiscal, ¿no? Entonces estoy hablando del caso en algún caso dijo que fue en tal época del año y de tal manera, y después fue un poquito después y hay unos cambios sustanciales, eso lo logra resolver, ¿sí? Y hasta se ha permitido de interpelar al antecedente Góngora, que por nuestra Corte está planteando, también está planteado como una prohibición casi absoluta de suspensiones, en casos en donde la víctima ha dado cuenta de que, y con audiencias ante los tribunales, resuelven que esa suspensión de juicio a prueba es pertinente. Rol que en general las víctimas no tienen. Incluso en los casos que yo les estoy hablando, o sea, incluso en algunos de estos casos las víctimas no tuvieron participación activa en la resolución del proceso en juicios orales. O sea, la resolución llega y no es ni siquiera notificada fehacientemente a la víctima, ¿no? Y esto me conecta con todo lo otro que quiero problematizar, que no es mucho más, no voy a ser breve, pero que tiene que ver con que incluso en estos pequeños avances hay problemas que son estructurales y no son menores. Por un lado, tenemos que en el año 2016, de las 791 causas que entraron por delitos sexuales,
En el mismo año solamente se hicieron 51 casos por este tipo de delitos y calculen que tenemos juicios orales y calculen que tenemos un promedio de 50% condenas, 50% absoluciones en términos generales, ¿sí? Pero el promedio de terminación de un juicio en la provincia de Tucumán, hasta el 2013 que hicimos la medición, estamos en el proceso de hacer un nuevo corte a los 5 años, es de 5 años, casi 6, 5 años, 5.9 años. Entonces, claramente no es culpa de las reformas que nosotros que el feminismo ha impulsado, que hemos generado una hipertrofia del derecho penal, ni mucho menos. El mismo año, en nuestra provincia, hemos tenido 81 nacimientos de niñas menores a 15 años, es decir que claramente el sistema judicial no es por donde está pasando la conflictividad de los delitos sexuales, ¿sí? Entonces, no se ha resuelto ni remotamente a través de la justicia este tipo de delitos. Lo que sí entiendo es que hay un gran y enorme, digamos, el universo que llega a los juicios orales es muy distinto incluso de las 700, de los 800 causas que deben haber llegado en ese momento a las fiscalías y que no tuvieron mayor suerte, porque en la prescripción que hace el derecho penal de la violencia sexual también diseña una víctima y hoy por hoy el sistema de justicia es absolutamente reactivo a aquella víctima que sale del canon del niño abusado o la mujer violentada en un caso con mucha violencia en el medio. La reacción judicial de casos difusos, de casos confusos en términos de deseo, consentimiento, sigue siendo bastante, idealmente, digamos, desde mi postura, por lo menos un objeto grande a investigar. ¿Por qué todos estos casos? ¿Qué pasa con todos estos casos que idealmente deberían seguir investigándose? No se puede aplicar el principio de oportunidad, no, digamos, entrarían los casos que deberían saber por qué no llegan. Y es porque el sistema tiene un sistema de resistencia y de generación de barreras que tiende al desestimiento de esa víctima, porque siguen operando un sistema que es ideológicamente empático con el agresor, moralizante respecto al tipo de víctima y al tipo de sujeto que puede pedir ser protegido en términos de su libertad sexual. No todas las personas tienen derecho hoy por hoy a ir al sistema penal a pedir que se proteja su libertad sexual. Las travestis que se reconocen en situación de trabajo sexual seguramente no podrían identificar una situación de esas características, ¿no? Sí. Entonces, lo que me parece interesante es que también sigue siendo, incluso en los casos en donde se llega a resolución, y voy con las 3 temas que me parecerían interesantes tener como agenda pendiente, es que de nuevo sigue estando muy presente la falta de la desaparición de alguna manera de la víctima en todo este conflicto. Incluso en los casos que llegan hasta finalizar, de las sentencias solamente un mínimo porcentaje, no llega al 10%, tiene alguna medida pensada en la víctima, algún tipo de reparación. Si no, con la sola condena se termina todo el proceso, que era una advertencia que incluso desde el feminismo se hacía en ese momento, ¿no? O sea, que es válida y se justificó, digamos. Eso sigue estando pendiente. Y sobre todo, poder pensar en las dimensiones que tienen que ver con el consentimiento, con nuestro deseo en esa relación de consentimiento. O sea, el consentimiento, ¿por qué debería presumirse? Podemos desear, digamos, o sea, poder trabajar la idea de poder trabajar en un contexto en donde nuestra palabra no esté devaluada, ¿sí?
en el sentido de, sí, hasta acá quería, pero a partir de acá no. O sea, cuando Carla lo ponía con los ejemplos es muy claro. Y sin embargo, ese tipo de situaciones todavía está pendiente. Y por ahí veo que viene el debate pendiente. Y creo que esto, en un momento fundacional, como el debate del aborto, sobre la despenalización y la legalización del aborto, en donde la palabra deseo y nuestro deseo a desear, nuestro derecho a desear estuvo en agenda, me parece que es un momento para poder atrevernos a pensar, a ir un poco más allá del debate sobre un consentimiento más amplio o más en términos de deseo, ¿no? Bueno, para cerrar.